Y les voy a invitar para que leamos esta lectura, Lucas 18, versos del 9 al verso 14. Si usted nota que su hermano que está al lado no tiene Biblia, acérquele la suya para que podamos juntos leer la palabra del Señor. En esta tarde voy a predicar sobre la parábola del fariseo y el publicano, que viene siendo el último tema. A lo largo de este mes hemos venido reflexionando acerca de las parábolas del Señor y quiero culminar, hermanos, con esta reflexión. Y dice así el verso 9 hasta el versículo 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Pueden sentarse, hermanos. La semana pasada Dios nos permitió recibir una bendición muy grande con la visita y predicaciones de nuestro hermano ministro Derry Jaramillo. Y si ustedes recordarán, todos los temas tuvieron que ver con la adoración. Cada uno de ellos nos habló de un aspecto diferente y diverso de lo que significa la adoración al Señor. Uno de los temas que nuestro hermano nos dio, si mal no recuerdo, el domingo, ya para culminar estas reflexiones, fue ¿qué tiene que ver la santidad con la adoración? Y yo quiero hablar, hermanos, en esta introducción acerca de la santidad en el cristiano, en el creyente, como algo sumamente importante e incluso en que nos puede ir la vida, porque dice la Biblia que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Sin embargo, la santidad, esa búsqueda de la santidad, ese anhelo de ser mejores delante de Dios, ese anhelo de, ¿por qué no decirlo?, de ser perfectos ante Él, de no fallarle al Señor, nos puede llevar a un momento, hermanos, en nuestra vida cristiana muy peligroso. Y sobre eso quiero hablarles el día de hoy. ¿Quién pudiera imaginarse que la búsqueda de la santidad podría generar una nueva forma de esclavitud, hermanos, al pecado? ¿Quién puede imaginarse eso? Que ese anhelo de ser santos nos pueda llevar a una nueva forma de esclavitud al pecado. ¿Quién podría sospechar que esa búsqueda de ser íntegros ante Dios, de ser buenos, de ser justos, de ser decentes ante el Señor, nos pudieran también, hermanos, traer a algún tipo, hermanos, de orgullo o de miseria espiritual que nosotros definitivamente, hermanos, tenemos que cuidar y tratar de evadir, de no caer, hermanos, en esos terrenos tan peligrosos que nos pueden llevar a un alejamiento de Dios. Aquí vemos muchos hermanos y hermanas que algunos de nosotros tenemos mucho tiempo de caminar con el Señor. Yo creo que los que tenemos tiempo de caminar con el Señor podemos decirles con franqueza, con toda sinceridad, hermanos, de que el camino en el Señor no ha sido un caminar fácil. Ha habido muchas cosas con las que nosotros nos hemos tropezado y algunos incluso, hermanos, hemos caído. Cuando nos convertimos a Cristo, cuando nos bautizamos, en nuestra mente y corazón teníamos una meta de ser lo que Dios esperaba de nosotros. Y hoy en día seguimos luchando por ser lo que Dios espera de nosotros. Pero en ese caminar, hermanos, por la vida, en ese subir y bajar como si fuéramos subiendo colinas, hermanos, una tras otra, en donde de repente estamos arriba y de repente estamos abajo, nos hemos dado cuenta, los cristianos, hermanos, que en ocasiones
todas esas buenas intenciones con las que nosotros caminamos en el Señor, todas aquellas luchas, algunas de ellas que hemos ganado y otras hemos perdido, nos hemos dado cuenta, hermanos, que el ser santos no es algo fácil, que es una lucha, hermanos, con la que siempre vamos a tener que, de alguna manera, hermanos, pelear cada día. Y que esas luchas, hermanos, a veces nos van a llevar a situaciones en que nos vamos a sentir muy mal delante de Dios. Pero por otro lado, esa lucha de ser lo que Dios espera, esa lucha por ser buenos delante de Dios, nos puede llevar a un momento, hermanos, en que nuestra actitud hacia el prójimo puede cambiar. Y eso, hermano, yo quiero hablarles el día de hoy, basados en esta parábola del fariseo y el publicano. La parábola nos presenta a dos hombres. Uno de ellos lo identifica la palabra del Señor como según el versículo número 10, como uno fariseo y el otro publicano. Un hombre santo, un hombre bueno y por otro lado un hombre pecador. La palabra fariseo, hermanos, proviene de un vocablo que en español lo podemos traducir como separado y que en la época de Jesús se utilizaba también para dirigirse a las personas que los judíos, que el pueblo normal, el pueblo común y corriente, los tenía, hermanos, en un lugar como si fuesen santos. Así es que los fariseos eran personas que habían dedicado su vida a servir al Señor con todas sus fuerzas. Puedo decirlo porque incluso cuando yo he predicado acerca de los fariseos lo hemos comentado, pero es muy triste que la concepción de los fariseos hoy en día, hermanos, casi siempre cuando hablamos de ello nos referimos en términos despectivos, en términos en que los menospreciamos, precisamente porque fueron enemigos del Señor, porque fueron hombres, hermanos, que debido a esa búsqueda de Dios, hermanos, de repente se alejaron del andar correcto del Señor y se convirtieron en personas, hermanos, precisamente en que, aparte de su enemistad con Jesús, lo llevaron también a enemistarse con el pueblo y el pueblo con ellos. Pero una de las cosas buenas que tuvieron los fariseos es que eran personas, hermanos, que buscaban servir al Señor con todas sus fuerzas. Por eso la Biblia los menciona como fariseos, es decir, ellos se separaban de la gente normal, que vivía su vida lejos de Dios para buscar a Dios, para acercarse al Señor, para consagrarse a Él, hermanos. Es decir, personas admiradas porque vivían de alguna manera una santidad práctica. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos, hermanos, eran personas que eran odiadas por el pueblo judío. ¿Y por qué eran tan odiados los publicanos en la época de Jesús? Porque eran personas embaucadoras. En la época de Jesús los publicanos no tenían derechos ciudadanos. Eran tan odiados que los judíos tenían a los publicanos en la lista de los pecadores, de las prostitutas, de los ladrones, de la gente malvada, porque los publicanos, hermanos, eran cobradores de impuestos y su fama era tan perversa y era tan mala, hermanos, en el pueblo de Israel, que la gente, hermanos, literalmente no los podía ni ver. Estos dos hombres son los que dice el verso 10 que subieron al templo. ¿A qué, hermanos? A orar. Dos hombres tan distintos el uno del otro, tan diferentes, hermanos. Por un lado, alguien que se consideraba santo y justo y bueno delante de Dios, alguien que buscaba la santidad del Señor de una manera perfecta, excesiva, obsesiva, y por otro lado, a un publicano, hermanos, que había ocupado su vida para cometer fraudes, para robar a la gente, para embaucar a la gente, y ahí los tenemos a los dos, hermanos, de repente subiendo al templo a orar. ¿Qué otra cosa identifica la Biblia al fariseo? Dice el verso 11 que el fariseo, ¿cómo estaba, hermanos? Dice que puesto en pie, ¿qué hacía, hermanos?
oraba consigo mismo de esa manera. Algunas traducciones de la Biblia hablan de que el fariseo estaba de pie como era su costumbre, porque así lo hacían los fariseos, lo hacían de pie. Algunos de ellos levantaban sus brazos al cielo y oraban en silencio, es decir, oraban para sí mismos. Por eso dice la Biblia, en la versión Reina Valera, que oraba consigo mismo de esta manera. ¿Y qué es lo que él oraba en voz baja, en silencio? Dice que él le decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Fíjense la declaración del fariseo. Porque no soy como los otros hombres. ¿Quiénes son los otros hombres? Dice: ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este publicano. El fariseo sabía que el publicano estaba ahí a la distancia, a un lado de él. Pero hay algo que nos llama la atención de este fariseo, hermanos, porque él reconoce que la santidad que ha logrado es un regalo de Dios. Imagínense, hermanos, que alguno de nosotros pudiese levantarse en esta tarde, en esta congregación, y que pudiera decirnos así, hermanos, con todas las letras: ¿saben qué, hermanos? Yo le doy gracias a Dios porque no soy como ustedes. No soy como ustedes. Yo sí llego antes de las 10 a la escuela sabática. Yo no soy como los demás que pervierten el derecho, que hacen cosas injustas. Yo no soy como ustedes. No he sido ladrón. Nadie me puede culpar de ser adúltero. Nadie puede decirme que soy injusto. Dios conoce mi vida y Él sabe que yo soy un santo. Es más, ni siquiera soy como este publicano. El fariseo menciona los pecados que con la ayuda de Dios ha sacado de su vida, hermanos. ¿Cuántos de nosotros luchamos con estos pecados, hermanos? De la lujuria, del tomar cosas ajenas, cosas que no nos pertenecen, de hablar cosas injustas que dañan la imagen o la reputación de una persona, que no son verdaderas, que son mentiras, de en nuestro trabajo hacer cosas que no son decentes, de cosas que nos avergüenzan. Pero este fariseo estaba puesto de pie, hermanos, diciéndole al Señor que con la ayuda de Él, con la ayuda de Dios, hermanos, Él había sacado de su vida estos pecados, hermanos. Y si este fariseo lo estaba diciendo, es porque era una realidad en su vida. Él no estaba inventando algo, hermanos. Él estaba declarando una gran verdad. Yo soy una clase de hombre diferente. Y es más, no se queda ahí, hermanos. ¿Qué dice en el verso 12? Dice: ayuno 2 veces a la semana. La ley de Moisés decía que con una vez a la semana bastaba. Estamos hablando de alguien, hermanos, que guardaba la ley y que hacía y guardaba cosas de la ley que ni siquiera, hermanos, estaban ahí escritas. Un hombre que daba diezmos de todo lo que ganaba. Así que encontramos a un hombre celoso de la palabra del Señor, a alguien, hermanos, que daba más allá de la exigencia de lo que la ley misma pedía. Si este hombre, hermanos, era tan bueno, si este hombre llevaba una vida tan íntegra delante de Dios, tan apartada del pecado, hermanos, un hombre que guardaba la ley más allá de lo que la ley pedía, ¿cuál era el problema de este hombre, hermanos? Porque nosotros no podemos ver ningún problema en estas dos cosas: su condición de santo y su condición de obedecer a Dios más allá de lo que la ley pide. Muchos de nosotros solamente cumplimos con lo que la ley o el mandamiento nos pide, pero este fariseo iba más allá de lo que el mandamiento pedía y hacía cosas para agradar a Dios, de lo que aún no estaba escrito. ¿Cuál era entonces el problema de este fariseo? Bueno, está en el versículo número 9. Véanlo conmigo. A unos que confiaban en sí mismos como justos. ¿Y luego qué dice, hermanos?
y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. El problema del fariseo era su espíritu autosuficiente. El problema o el pecado del fariseo, hermanos, no era su vida santa, no era su celo por agradar a Dios, eso era bueno. No era su cumplimiento de la ley. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ser como ese fariseo, de aún obedecer a Dios más allá de lo que el mismo mandamiento nos pide? El problema de este fariseo es, hermanos, que él se creía tan santo. Les decía a los hermanos entre semana, hablando de otras parábolas, que hasta una aureola de santo se le podía mirar. Bueno, las alas de los ángeles y un arpa, hermanos. Que dice la Biblia que menospreciaba a los que no eran como él. Ese era el problema del fariseo. Y ese riesgo lo podemos correr también nosotros. Nuestra meta, hermanos, para muchos de nosotros es agradar a Dios, ¿sí o no, hermanos? Si no, es que debe ser para todos. ¿Me están escuchando, hermanos? ¿O están medios acalorados y dormidos? La meta nuestra es agradar a Dios. ¿Quién dice amén? La meta nuestra es ser santo como Dios es santo, ¿sí o no? La meta nuestra es ser bueno, hermanos, como Dios nos pide, ¿sí o no? Esa es una de las metas que Dios nos ha puesto. Pero tengamos mucho cuidado de que esa santidad que Dios nos pide, o ese celo por obedecer la palabra de Dios, no nos vaya a llevarnos, hermanos, a ponernos en un pedestal en donde empecemos a mirar a los demás de arriba hacia abajo, a menospreciar a la gente que no es como nosotros. Mira, yo soy cristiano, tú no lo eres. Mira, yo sí leo la Biblia, tú no la lees. Mira, a mí ya Cristo me salvó, a ti no. Mira, yo conozco al Señor, me sé casi toda la Biblia y tú no la sabes. Es decir, ese espíritu, hermanos, autosuficiente nos puede llevar al pecado, del orgullo, de la soberbia, del desprecio hacia quienes no son como nosotros. Pero resulta que en esta parábola, hermanos, Jesús tiene preparado un final completamente inesperado. Y si quieren ir conmigo, por favor, a verlo. El versículo 13. Vean, hermanos, este final que la gente que estaba escuchando a Jesús no se lo esperaba. Porque la gente que estaba escuchando al Señor estaba de acuerdo con el fariseo. Eso era lo normal, de que alguien quisiera agradar a Dios, de que alguien quisiera obedecerlo. Y luego aparte conocían muy bien a los publicanos, sabían la clase de personas que eran. Entonces los que estaban oyendo a Jesús en esta parábola estaban de acuerdo con que el fariseo era la persona indicada para recibir la bendición de Dios. Pero el Señor, hermanos, como acostumbra en sus parábolas, da finales que la gente no espera. Y dice el verso 13, ahora veamos al publicano, vamos a enfocar al publicano. ¿Dónde estaba él, hermanos? El fariseo estaba de pie, ¿y él dónde estaba? Estaba lejos. ¿Cómo estaba el fariseo, el publicano, hermanos? No quería ni aún alzar los ojos al cielo. Imagínense el fariseo, él está de pie en el templo levantando sus brazos, está orando en voz baja, está orando en silencio y está diciendo: Dios, gracias. Gracias porque no soy como los demás hombres. Señor, gracias, porque a ti te debo lo santo que soy. A ti te debo mi salvación, a ti te debo lo bueno que yo soy. Gracias, Señor, porque aún mi obediencia va más allá de lo que tú me pides, Señor, gracias. Él está dando gracias. Su corazón es sincero delante de Dios. Pero el problema de él fue cuando dijo: gracias te doy porque no soy como este que está aquí a un lado. ¿Cómo estaba el publicano, hermanos? Dice que ni aún quería, ¿qué, hermanos? Alzar sus ojos al cielo. ¿Cómo se lo imaginan al publicano, hermanos? Así, contrito. La Biblia no dice si estaba arrodillado, pero lo más seguro es que él estaba de rodillas ante el Señor.
Y dice la Biblia que aquel hombre lo único que hacía, ¿qué era, hermanos? Golpearse el pecho. ¿Dolerá golpearse el pecho, hermanos? Él estaba golpeándose el pecho, hermanos, en un profundo y sincero arrepentimiento. Y lo que le dice el Señor es: Dios, sé propicio a mí, pecador. Le está pidiendo a Dios, hermanos, que tenga misericordia de él. Y dice Jesús, en un final que la gente no espera, en el verso 14 dice: os digo que el publicano, descendió a su casa justificado o perdonado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, ¿qué será, hermanos? Enaltecido. Y hay una pregunta que quiero hacerles y que seguramente la gente que estaba escuchando al Señor y que no lo podía creer, esa pregunta es: ¿acaso ocurre ahora que ser bueno es malo? ¿Que vivir una vida intachable es mal visto? ¿Cómo ven? ¿Cómo es posible que se le conceda el perdón a un sinvergüenza que todavía no ha hecho nada por reparar todo el daño que ha causado? ¿Cómo es posible? Imagínense la gente que está escuchando la parábola en el tiempo de Jesús. La gente conocía a los fariseos. La gente sabía que eran gente entregada a Dios. Tenían exceso, sí. Eran radicales, sí. Pero esa radicalidad de los fariseos los llevaba a apartarse del mundo, los llevaba a apartarse del pecado, porque ellos querían agradar a Dios. Esa fue su radicalidad el día de hoy. Hoy en día nosotros conocemos grupos extremistas así, tanto en el judaísmo como en la religión musulmana. Conocemos personas tan radicales en su fe, hermanos, que tratan de obedecer a Dios así, letra por letra de lo que está escrito en la palabra de Dios. Y muchos de nosotros, cuando vemos a esos grupos radicales, los criticamos. Y decimos: qué exagerada la gente esa. No es para tanto. ¿Sí? A veces cuando alguien así empieza a venir a la iglesia, uno de los consejos malos que recibe es: oye, ve a la iglesia, pero ¿sabes qué? No te comprometas tanto. Llévatela ahí más o menos superficialmente. Lo otro es una exageración. ¿Qué vida había llevado el publicano, hermanos? Una vida de pecado. ¿A cuánta gente no había robado? ¿A cuánta gente, hermanos, no le había cometido fraudes siendo cobrador de impuestos, abusando de su dinero, cobrándoles de más? Y ahora viene Jesús y dice que ese que vino y le pidió a Dios que tuviera misericordia de él, sale justificado y perdonado por el Señor. Y la gente pudiera pensar: ¿cómo es posible que alguien que ha vivido una vida así sea perdonado por el Señor? Esta conmoción, hermanos, que el Señor provocó tal vez, emana precisamente de un espíritu orgulloso, hecho posible a causa de nuestra buena conducta. El desprecio a los pecadores proviene de una posición altanera, hecha posible por nuestra vida intachable. Es así como la santidad de vida puede ser aquello que termine separándonos de Dios, porque nos ciega al hecho de que todavía necesitamos arrepentimiento, y sobre todo nos separa de la gracia de Dios, hermanos. No es malo ser radical. No es malo buscar la santidad, hermanos. No es malo buscar obedecer a Dios en todo lo que nos pide. Pero cuando esa obediencia, cuando esa santidad se transforma, hermanos, en nuestro Dios, cuando se convierte, hermanos, en nuestro ídolo interno, de querer agradarnos a nosotros mismos y confiar en nosotros mismos, ya no la confianza está puesta en Dios, está puesta en lo que yo hago, y luego aparte de ello, miro a los demás con desprecio, y los empiezo a mirar, hermanos, como muy pequeños, y que no están a la altura de lo que yo he logrado ser. Quiero decirles, hermanos, que en ese nivel, muchos cristianos han abandonado el camino del Señor, porque se sienten tan santos y tan justos, hermanos, que incluso, hermanos, llegan a sentirse como si fuesen igual a Dios. ¿Recuerdan al joven rico?
llega ante el Señor Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? Y dice la Biblia que el Señor le dijo esto: ¿y por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo ¿quién? Sino solo es Dios. ¿Se acuerdan de eso, hermanos? Y entonces el rico se está poniendo a nivel de ¿quién? A nivel de Dios. Y el Señor le dice: bueno, mira, si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Y qué le contestó el joven rico, hermanos? Todo eso lo he guardado desde mi juventud. A ver, dime algún mandamiento nuevo, porque todos los demás ya me los sé y ya los guardé. ¿Hay algo más que quieres que yo guarde, Señor? ¿Cómo ven al joven rico, hermanos? ¿Lo ven humilde o lo ven altanero, hermanos? Y el Señor le dice al joven rico: muy bien, entonces haz esto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Y qué hizo el rico, hermanos? Dice que no pudo seguirlo. ¿Dónde tenía su corazón ese hombre? Estaba puesta en su justicia, estaba puesta en su perfección, estaba puesta en creer que todo lo había hecho bien, en que desde niño había estado en la iglesia, en que desde joven había guardado todos los mandamientos de Dios, que nada le faltaba. Pero cuando el Señor le pidió que compartiera lo que tiene con el necesitado, lo único que él reflejó fue un menosprecio, hermanos, al ser humano. Muchos creyentes, hermanos, se apartan de Dios debido a su orgullo, a su soberbia, que no solamente los aleja de Dios, sino también los aleja de su prójimo. Y nos empezamos a sentir como si fuéramos parte de una élite donde están los mejores hijos de Dios que Él tiene. ¿Han conocido esos grupos, hermanos? Que se sienten los dueños del universo, que son parte de un grupo privilegiado donde solamente los que tienen algunos requisitos pueden entrar. Ese es el problema, hermanos, de el riesgo que nos presenta el Señor en esta parábola. Vamos a mirar, quiero rápidamente decirles algunas consecuencias de tener una actitud farisea como la que tuvo este hombre de menospreciar a su prójimo. La primera consecuencia es el aislamiento. Esta actitud no solo nos separa de Dios, sino del resto de los seres humanos. La obsesión por ser rectos, la obsesión por ser perfectos, la obsesión por una santidad, hermanos, que ni Dios pide, hermanos, nos puede llevar a un aislamiento de los demás. ¿Por qué? Porque pensamos que solamente nosotros somos los que hemos logrado llegar a un nivel, y si los demás no tienen ese nivel, entonces nos apartamos de ellos. El problema es que la gente también lo percibe, y la gente lo que hace es que también se empieza a apartar de quién, hermanos, de nosotros. Muchos creyentes, y sobre todo cuando recién se convierten, cometen este error. Se convierten al Señor, se bautizan, ingresan a la iglesia, y luego van con su familia que no es cristiana, que no son creyentes, y empiezan a juzgarlos, y empiezan a criticarlos, y empiezan a ver cosas, hermanos, en la familia, y la familia percibe, hermanos, algo, y entonces empiezan a decir: oye, ¿qué le pasa a este? Desde que va a la iglesia se cree un santurrón, desde que va a la iglesia se siente como el pavo real, ¿se acuerdan? Cuando extiende así sus plumas, hermanos. Y eso provoca que la gente se aparte de nosotros, se aísle de nosotros. Esa actitud farisea, hermano, no nos va a ayudar a acercarnos a nuestra familia, a nuestros seres queridos con el Evangelio, con la salvación, hermanos. ¿Cuál debiera ser la actitud nuestra, hermanos? La actitud nuestra es esta, hermanos. ¿Por qué nosotros podemos decir que somos santos? ¿Por qué nosotros podemos decir que somos justos? ¿Por qué podemos decir que somos buenos? ¿Saben por qué, hermanos? Porque cuando Dios nos ve, nos mira a través de Cristo. Y la santidad que Dios ve es la santidad de Cristo, hermanos. La perfección que Dios ve es la perfección de Cristo. Nosotros somos buenos, no porque lo seamos, hermanos, sino porque tenemos la bondad de Dios en nosotros, hermanos. Nosotros seguimos siendo pecadores. Pecadores que hemos sido perdonados, sí, pero finalmente seguimos siendo pecadores. Pecadores que tenemos una meta de ser santos, sí,
y estamos en ese proceso de ser santos y de llegar a la madurez que Dios nos pide. Pero nunca vayas a caer en el error de aislarte de la gente pecadora y empezar a mirar a los demás como que no merecen, hermanos, o no son de la calidad o de la dignidad de la vida que ahora tú tienes en Cristo Jesús. El Evangelio nos acerca a los pecadores. ¿Cuál fue la crítica de los fariseos y de los escribas hacia Cristo en varias ocasiones? Que en algunas ocasiones lo encontraron comiendo a Jesús. ¿Con quiénes? Con los publicanos y los pecadores. Y cuando los fariseos veían eso, hermanos, no lo podían creer. Y le decían al Señor: Señor, ¿cómo es posible que tú, siendo un maestro, estés comiendo con esta gentuza? Vaya, como el Chavo del Ocho, ¿no? Con esta chusma. Míralo, Señor, si tú fueras maestro, sabrías que todos los que están ahí comiendo contigo es gente pecadora, gente que ha hecho lo malo. Y dice la Biblia que en una ocasión Jesús llegó invitado a comer a la casa de Simón el fariseo. Y dice que llegó una mujer, hermanos. El fariseo ni siquiera había lavado los pies del Señor como era una costumbre oriental. Y dice que la mujer llegó y en cuanto ve a Jesús, ¿qué hizo, hermanos? Empieza a llorar. Y la mujer se da cuenta que con sus lágrimas había mojado los pies del Señor. Y entonces dice la Biblia que se arrodilla y con sus cabellos largos, hermanos, ¿qué hace la mujer? Empieza a secar los pies del Maestro y no dejaba de llorar y no dejaba de llorar. Y el fariseo, hermanos, traten de imaginárselo ahí sentado, así, hermanos, enojado. Y pensando para sí: este hombre, si fuera profeta, sabría que esta mujer es una prostituta y no se dejaría lavar los pies por esta mujer. Y el Señor le dice a Simón el fariseo, porque el Señor lee los pensamientos, hermanos, y le dice: mira, Simón, desde que entré no me has ofrecido ni siquiera un vaso de agua, no has lavado mis pies como es la costumbre, te la has pasado nada más criticando a esta mujer. Y cuando le dijo eso, dice que el Señor miró a la mujer y le dijo: hija, quiero decirte algo, que en este momento tus pecados te son perdonados. ¿Qué acercaba a Jesús a los pecadores, hermanos? Su amor. ¿Qué acercaba a Jesús a los pecadores, hermanos? Su compasión. ¿Qué acercaba a Jesús a los pecadores? El hecho de saber lo necesitado que estaban ellos de Dios, hermanos. En cambio, cuando un cristiano se vuelve arrogante, cuando el cristiano, hermanos, se sube en el pedestal de la santidad y piensa que los demás no lo merecen, lo único que vas a lograr es que la gente se aísle de ti y nadie va a querer estar contigo. Nadie va a querer comer contigo, porque siempre los vas a estar criticando. Siempre vas a estar buscándoles algo para poder juzgarlos. ¿Y por qué? Porque los comparas contigo. Es que no son como yo. Es que no viven como yo. Es que no han hecho lo que yo he hecho en la iglesia. Ellos no tienen tantos años sirviéndole a Dios como yo. Mucho cuidado, hermanos, con esta actitud, que no solamente nos separa de Dios, sino también del prójimo. Otra consecuencia, que nos hace incapaces de ver nuestros pecados. Un orgullo que impedirá que veamos el mal que todavía se apega a nosotros. Alguien me decía: hermano, quiero que hable con los jóvenes. Sí, hermano, ¿por qué? Porque cuando oran los cierran los ojos, me decía. Y yo le digo, y yo le dije: ¿y usted cómo sabe eso? ¿Qué se necesita para que alguien se entere que el hermano de al lado no está orando? Que la persona tenga los ojos abiertos también. Esta actitud farisaica, hermanos, nos impide ver nuestro propio pecado, hermanos. Juzgamos a los demás, criticamos a los demás, señalamos lo que están haciendo mal, pero nuestros pecados somos tan ciegos que no los podemos ver. Y aunque alguien venga y nos lo diga, hermanos, no nos lo vamos a creer, porque nos creemos que estamos parados en un pedestal. Que lo que hemos hecho, hermanos, merece una recompensa.
Y mientras que los demás son unos pecadores, nosotros somos santos. No ante los ojos de Dios, sino ante nuestros propios ojos. Otra consecuencia de esta actitud farisaica es la intolerancia al sufrimiento. Creer ahora que Dios nos debe algo por ser tan buenos. Señor, yo soy tan bueno. ¿Por qué me hace sufrir? Cuando sobreviene una tragedia, cuando somos tratados en forma injusta en el trabajo, cuando nuestra vida se llena de sufrimiento, entonces preguntamos, ¿por qué Dios traes esto a mi vida? Cuando yo he sido una persona intachable, cuando te he servido con todo mi corazón, Señor, ¿por qué me das esto? ¿Por qué me pagas de esta manera? Creer que hemos hecho lo suficiente como para merecer ser tratados de una manera especial. Y entonces no podemos tolerar que tengamos problemas, que vengan enfermedades a nuestra vida. No podemos tolerar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque creemos que Dios nos debe algo, hermanos. No nosotros a Él. ¿De quién nosotros somos deudores, hermanos? No de Dios. ¿Dios nos debe algo a nosotros, hermanos? No. ¿Nosotros estamos en deuda con Él? Sí, hermanos. Entonces cuando venga el sufrimiento, cuando venga la enfermedad, cuando venga la prueba, cuando venga la tragedia, hermanos, en lugar de preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no le sucedió esto al otro hermano? A este publicano que está a mi lado. ¿Por qué no se enfermó él? ¿Por qué no le quitaron el trabajo a él? ¿Por qué a mí? Antes de hacer eso, hermanos, tenemos que caer de rodillas, pidiéndole perdón a Dios. Quiero citar un pasaje ya para ir terminando, en 2 Corintios, capítulo 1, versos 8 y 9. Vean lo que Pablo dice, hermanos, en una ocasión en donde Pablo vivió una experiencia muy dura en su vida, y lo declara de esta manera, 2 Corintios, capítulo 1, versos 8 y verso 9. ¿Estamos ahí? Dice así el verso 8, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, dice, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo está hablando de una situación que puso en peligro su propia vida, hermanos. No sabemos a cuál se refiere, pero dice que fue abrumado más allá de sus límites. ¿Y qué dice el verso 9? Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita. ¿A quién, hermanos? A los muertos. ¿En quién debe estar puesta nuestra confianza, hermanos? En Dios. Nunca pongas tu confianza en ti mismo, porque te va a llevar al menosprecio de los demás. Nunca pongas tu confianza en ti mismo, porque te va a llevar al orgullo. Y finalmente, otra consecuencia de la actitud farisaica es, no sé si han conocido personas que son que buscan mucho la perfección. ¿Conocen personas así? Yo era una de ellas, he tratado de no serla, y gracias a Dios porque el Señor me ha ayudado. Confieso esto porque espero que ustedes también lo hagan. Pero yo era de las personas, y todavía conservo ciertos rasgos, pero ya no tanto. Pero era de las personas que todo lo quería tener bien acomodado. ¿Alguien se parece a mí en esta tarde? Todo así en su lugar. Y si alguien no estaba en su lugar y yo iba ahí, el que quedaba fuera del lugar era yo. ¿Saben a lo que conduce el perfeccionismo? A un sufrimiento innecesario. Las personas que buscan ser perfectas, que no quieren tener ninguna falla, ¿cómo sufren, hermanos? Gloria a Dios, me he ido librando de eso y sufro menos. Ahora si por ahí algo lo puedo dejar tirado, bueno, trato de dejarlo tirado de repente por ahí. No he llegado al extremo, de que ellos se dejan todo tirado y no levantan nada. Pero las personas que son y que buscan un estado de perfección, siempre se sienten culpables de algo.
Cuando no logran la meta que se trazaron, se sienten culpables. Cuando no llegaron a los requerimientos que uno mismo se impuso en cierta tarea, uno se siente culpable. Lo vivimos nosotros en el ministerio incluso, hermanos. Cuando nos sentimos culpables de aquellas cosas que no alcanzamos a hacer en el día. Y siempre hay un permanente estado de culpabilidad que nos hace sentirnos despreciables con nosotros mismos. Y esa es una consecuencia de una actitud farisaica. Aquellos que siempre están buscando la perfección, aquellos que siempre están luchando por ser, hermanos, lo que humanamente a veces no se puede lograr, son personas que sufren, que no son felices, que no disfrutan la vida, hermanos, que no se dejan abrazar por Dios, que no permiten que la gente, hermanos, común y corriente se acerque a ellos y les muestre que hay otra manera de vivir la vida. Conclusión. Regresemos a la parábola. Estábamos en Lucas 18. Versículo 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, ¿qué, hermanos? Será enaltecido. El verdadero reconocimiento de nuestra condición implica siempre el gozo de la salvación. Cuando uno se siente contento, cuando uno está siempre feliz, cuando uno está siempre alegre a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, cuando uno puede compartir nuestra mesa con aquel que no es como nosotros, cuando nos atrevemos a abrazar al pecador, porque recordamos también que hubo un tiempo en que nosotros vivíamos así, cuando podemos ir en pos de ellos y acercarnos y abrazarlos e incluso darles un beso y no resistirnos, hermanos, a acercarnos, es cuando el gozo de la salvación permanece. Vivimos en una época de una fuerte discriminación, de una falta de tolerancia hacia los demás, en donde muchos seres humanos viven hoy sintiéndose marginados, excluidos, por muchos que piensan que no son como ellos. La Biblia señala una serie de pecados que nosotros no podemos hacer a un lado. Cuando la Biblia menciona pecado, tenemos que hablarlo como pecado. Cuando la Biblia llama un arrepentimiento de dejar ese pecado, tenemos que obedecer a Dios. Pero nunca esa actitud para aquellos que ya vencimos el pecado, para aquellos que cada día lo estamos venciendo, jamás ese perdón de Dios que hemos recibido de Él nos debe de llevar a sentirnos superiores a quienes todavía viven bajo el pecado y que necesitan el amor de Dios que no tiene límites, hermanos. Amén. ¿Cuántos de nosotros somos capaces de sentarnos a comer con los pecadores? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de abrir nuestra casa a alguien, hermanos, que no es como nosotros? Dice Pablo, hermanos, esto no significa que vivamos como ellos viven o que hagamos las cosas que ellos hacen. Pero sí Pablo dijo esto, porque si fuera lo contrario, entonces tendríamos que salir de este mundo. Pero Dios nos llamó a predicar el Evangelio a los pecadores. Y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Nunca se te olvide de dónde Dios te sacó. Nunca se te olvide todos los pecados que Dios te perdonó. Nunca se te olvide lo sucia que era tu vida y cómo Dios te limpió. Y que si ahora nosotros estamos en un lugar de privilegio, no se debe a nuestros méritos, no se debe a que qué buenos somos o qué santos somos, se debe únicamente a la infinita gracia de Dios que nos alcanzó y que así con sus brazos nos tomó y nos trajo a una posición de bendición y de privilegio. ¿Cuál es esa posición? El reino de Dios, hermanos. Estamos aquí por la gracia de Dios. No estamos aquí porque seamos buenos. Estamos aquí por la bondad de ¿quién, hermanos? Del Señor. Estamos aquí porque Él es santo y nosotros no. Pero esa santidad en Cristo se nos ha sido dada. Solamente por eso, hermanos. Decía por ahí un proverbio chino que en este mundo solo hay dos personas buenas. Una ya murió y la otra todavía no ha nacido.
La Biblia lo dice de esta manera: no hay justo ni aún uno. Pero somos justos gracias a quién, hermanos? A Cristo Jesús. Así es que cada vez que tú vengas al templo, ¿con qué actitud tienes que venir? Con la actitud del publicano. Amén. Cada vez que vengas al culto, ven con la actitud del publicano. Dios mío, sé propicio a mí, que sigo luchando con mis pecados. Sé propicio a mí, Señor, y sálvame, y perdóname, y ayúdame a ayudar a mi hermano que está luchando igual que yo, con sus pecados. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Les invito a ponerse de pie. Bendito Dios. Gracias por esta parábola del fariseo y el publicano. A través de ella, Padre, nos has hecho un llamado en esta tarde a no confiar en nosotros mismos. A no confiar en que somos santos, somos buenos, somos justos, que somos mejores que los demás. Si lo somos, Padre, se debe a tu gracia nada más. Lo que somos, te lo debemos a ti, Señor. No fueron nuestros méritos, no fue nuestra bondad la que nos trajo a ti, Señor. Tu palabra dice que nuestros pecados eran mucho más grandes y eran mayores que nuestros méritos. Tu palabra dice, Señor, que si somos salvos ahora, que si somos tus hijos, se debe a tu gracia, a tu amor que no tiene límites, a tu perdón, Señor. Que si has cambiado nuestra vida, no se debe a nuestro esfuerzo humano, no se debe a nuestras capacidades, a nuestra inteligencia o a nuestra sabiduría humana, se debe a ti, Señor. Se debe a tu poder, que es el que ha cambiado nuestra vida. Y si ahora somos lo que somos, se debe únicamente a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias por traernos a este lugar de privilegio. Gracias por llamarnos a la santidad, por llamarnos a la obediencia a tus mandamientos y vivir consagrados a ti. Pero no permitas, Señor, que al igual que aquel fariseo seamos tentados a asumir una posición de orgullo y de menosprecio hacia aquellos que no te conocen, hacia aquellos que ante nuestros ojos son pecadores todavía. Ayúdanos a recordar que nosotros también, Padre, fuimos y somos todavía pecadores, para que podamos mirar a la gente con amor, para que no nos aislemos de los demás. No permita, Señor, que caigamos en ese error. Líbranos, Señor, de eso, y danos una actitud humilde delante de ti. Tu palabra dice que el que se humilla será enaltecido, y el que se exalta será humillado. Ayúdanos a ser humildes delante de ti, y a reconocer, Padre, que todo lo que somos y lo que tenemos, te lo debemos a ti, Señor. Padre, danos amor hacia la gente. Danos amor hacia la gente, Padre, que más te necesita, para que podamos abrazarlos, comer con ellos y llevarles tu amor, Señor. Y no juzgarlos por la vida que llevan, no apartarnos por la forma en que viven, sino llevarles el mensaje de que tú les amas, de que tienes una vida nueva y diferente, Padre, como la has dado a nosotros, y que esa vida está disponible si ellos se arrepienten, si ellos se vuelven a ti, Padre Santo, como lo hiciste con nosotros. Bendito seas, Señor, por ayudarnos a ubicarnos en lo que somos, a no creernos más allá de lo que somos nada más. Tu palabra dice que ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Y gracias por ayudarnos a tener nuestros pies sobre la tierra, a reconocer que somos pecadores simplemente perdonados
por tu grande amor y por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Nada más, Señor. Te damos gloria a ti, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga, hermanos.